Todavía no estamos hablando con el expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli. Alejandro, estamos acá en 7.0, Nahuel, Elizabeth y Luis Delía. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Luis, ¿ahí lo escuchás? Sí, buen día, Alejandro. Gracias por la generosidad de hablar con nosotros. No, un placer, un gusto. Ayer, mientras, pasaba lo que pasaba en la sociedad argentina, estábamos todos mirando por otro lado, volvieron a tomar deuda, y qué mejor que vos para que nos des precisiones, ¿no? Bueno, la verdad es que esto es prácticamente una cosa de todos los días, ¿no? Ya llevamos más de 100.000 millones de dólares de un proceso de endeudamiento que es la matriz y la característica de este tercer periodo neoliberal. Como siempre ha ocurrido, hay un solo gran sector, ¿no?, concentrado, en este caso el financiero, que está obteniendo una rentabilidad extraordinaria con este proceso de endeudamiento. Un endeudamiento que se da en el marco de una fuga de capitales que no ha cesado. Y bueno, las consecuencias de esto los argentinos ya las conocemos, las conoce el mundo. Esto pasó en la tablita de Martínez de Oz, que terminó con una crisis financiera en 1980-1981 y en hiperinflación. Pasó en los 90 y terminó en el 2001. Entonces, bueno, cuando se destruye lo productivo, lo real, lo social, y la única manera de temporalmente tapar los agujeros de un déficit creciente, tanto en lo externo como en lo fiscal, es la deuda, en algún momento este casino, esta bicicleta se corta y viene la crisis. Así que bueno, lamentablemente los argentinos estamos viviendo esta realidad con el agravante, ¿no?, de que la garantía de esta deuda está siendo los recursos que la Argentina genera, y bueno, esto es una ignominia, una entrega de soberanía en toda la línea, una entrega de soberanía jurídica, porque volvemos nuevamente en estos acuerdos indignos de deuda a entregar la jurisdicción en Estados Unidos y a usar la ley de Estados Unidos, y sabemos cómo nos fue con el tema de los buitres. Así que bueno, un gran negocio para el sector financiero y los sectores vinculados, y una gran hipoteca a futuro para todos los argentinos. Alejandro, cuando uno escucha a varios economistas vaticinar sobre el tema LEVAX, dudar sobre la capacidad de repago, si ante una corrida puede haber o no salvataje del Fondo Monetario, qué pasaría ante una situación de esa naturaleza. Cuando uno mira los números y ve que en los últimos meses, no sé, la capacidad de repago es 260.000 millones por mes, y que hay que poner para que esta rueda pueda seguir para adelante, y se pregunta como ciudadano común, bueno, ¿cuánto tiempo el presupuesto argentino puede aguantar esto? ¿Por qué no nos pone un poquito de luz en este tema? Bueno, por fuera de lo que es la deuda del Estado Nacional, que ya acumula en estos 2 años, deuda que hay que decir también, ¿no? O sea, no es para hacer fábricas, para hacer caminos, para generar exportaciones, es para alimentar una bicicleta financiera, para pagarle a los buitres en su momento, o para financiar este déficit fiscal, en gran parte generado por la baja del impuesto a los sectores concentrados, las retenciones y a los más ricos. Yo no me especifiqué a la creciente deuda del Banco Central. Cuando vos estás hablando de las LEVAX, hay que decir que este gobierno, en estos 16 meses, ha más que triplicado la deuda que tiene el Banco Central en letras de cada vez más corto plazo, que están pagando alrededor del 25%, y que hoy forma parte de esta fiesta de los inversores especulativos en el mundo, que entran al país sin ninguna restricción,
se ganan un 25% en dólares, que es una rentabilidad que no existe en ningún lugar del mundo. Única en el mundo, ¿no? Desalienta, claro, y que desalienta a cualquier actividad productiva. Y por supuesto, como han hecho desde diciembre de 2015, han eliminado todas las restricciones para que los capitales especulativos salgan, o sea que cuando quieran van a salir como Pancho por su casa, sin ningún control, sin ninguna restricción. Entonces, a futuro, cuando ocurran en el mundo, por ejemplo, cuando Trump tenga que subir la tasa de interés, cuando los inversores del casino digan ya ganamos mucho y esto se está poniendo riesgoso porque el endeudamiento es creciente, ¿qué es lo que pasa? Todos esos capitales, esa fuga de capitales que hoy ya está, se va a tornar mucho más importante y entonces ahí viene ese triste recuerdo, ¿no? De lo que fue el 2001 o de lo que fue 1980-1981, con cierre de bancos, con maxi devaluación, con una crisis económica y social pavorosa. Entonces, están endeudando al país. Por supuesto, los argentinos día a día estamos viendo cómo las actividades productivas están cerrando, ¿no? Y la verdad que el gobierno, en lugar de reflexionar, en lugar de, digamos, darse cuenta que esto es insostenible en el tiempo, lo que hace es redoblar la apuesta. Entonces, yo creo, Luis, que es muy importante que la sociedad reaccione, que las elecciones de octubre son una oportunidad para que la gente le pueda parar la mano a este gobierno, ¿no? Que lo de ayer fue muy importante, pero bueno, siguen pasando cosas atroces en el plano judicial, en el plano de las decisiones que el gobierno y el Congreso toman día a día, y entonces, bueno, creo que estamos en una etapa, yo diría, crucial, donde o frenamos esta entrega y ponemos un límite a intenciones. Vos hablabas del fondo. Si el gobierno gana las elecciones, ya ha preanunciado que va a privatizar el sistema jubilatorio, que va a ir por la reforma laboral desprotegiendo más los derechos de los trabajadores, que va a hacer el ajuste. Entonces creo que esta misma conciencia, que en un tema tan sensible como los derechos humanos, la gente se movilizó, es vital que entre todos le paremos la mano a esto, porque si no, las consecuencias en el futuro pueden ser tan o más graves que las que vivimos tristemente hace no tantos años en la Argentina, y que muchos creímos que nunca más íbamos a vivir, y que lamentablemente hoy son una posibilidad cierta. Bianchi. Lo último, ya para cerrarle, preguntarle, ayer se conocieron un nuevo índice del INDEC, la inflación, 2% dio ahora en el mes y 9,1% en el último cuatrimestre, lejos, o vamos a ver si se puede llegar a las metas que el gobierno decía, pareciera que no. Bueno, el gobierno duplicó la inflación, ¿no?, que venía cayendo en 2015 y abortó una recuperación que también la Argentina en 2015, que el último año del gobierno kirchnerista, creció 2,4% y hoy está en una recesión. Y el gobierno, a pesar del ajuste, a pesar del frío del bolsillo, los precios siguen subiendo. Y esto tiene que ver con un error de diagnóstico fundamental, más allá de los intereses a quien beneficia, que es que la causa de la inflación es que hay un aumento de costos que el propio gobierno está generando con las tarifas, en su momento con la devaluación, con los márgenes abusivos que tolera que los empresarios sigan aplicando en este contexto. Entonces, la inflación sigue siendo alta. Si el gobierno sigue aumentando las tarifas, si se produce en algún momento una devaluación, la inflación va a ser creciente, y si baja, que puede bajar a los niveles que había en el 2015, va a ser solamente porque la gente no tiene capacidad de compra y porque la demanda se va retrayendo. Así que nuevamente, o el gobierno cambia una concepción, que todos creemos que no lo va a hacer, a menos que se vea frenado y obligado a hacerlo, o siguiendo por este camino,
vamos a seguir conviviendo con una inflación alta, con pérdida del salario real, con aumento de la desocupación y con una producción que, salvo en sectores muy puntuales del agro, de la minería concentrada, del petróleo concentrado, del sistema financiero, no arranca. Y no va a arrancar si siguen estas políticas neoliberales. Muy bien, ahí quedó clarísimo. Entonces lo saludamos, Alejandro. Luis. Sí, agradeciéndole, como dije antes, su enorme generosidad para con nosotros. Un abrazo y gracias, ¿eh? No, un gusto como siempre. Luis y equipo, buenos días y hasta cualquier momento.